Bueno, buenas noches. Nosotros somos el grupo 26 del curso Psicología Política. Eh, Está conformado por la compañera Daniela Jamauca Rincón, Joana Jiménez Mosquera, Kelly Alejandra Rodríguez, Ingrid Bachí y quien les habla, Kissy Mosquera. Este video es con el fin de realizar un conversatorio sobre la pregunta de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político. Entonces, voy a iniciar pues dando mi opinión, mi punto de vista. De acuerdo como establece el autor Jiménez y Ramírez en sus escritos Aproximaciones a la subjetividad y socialización política de jóvenes excombatientes del conflicto armado en Colombia, definen la palabra socialización como las prácticas cotidianas de convivencia con las diferentes instituciones y actores sociales, desde la familia, la escuela, hasta empresas, instituciones sociales, organizaciones, gobierno y Estado. Entonces, la articulación de estos tres conceptos, del sujeto político, la socialización política y la subjetividad política, viene dando como un resultado como la calidad en las decisiones y quienes se beneficiarían mayormente serían sus habitantes, los habitantes de dicha comunidad. Entonces, desglosémoslo un poquito. La acción, la acción política nace desde la vocación del individuo para representar a una comunidad. Entonces, este individuo, ¿quién viene siendo? Viene siendo el sujeto político. A él le sumamos lo que es el conocimiento de su comunidad, de las experiencias, de la historia de la comunidad, de las necesidades, sobre todo de la comunidad. Entonces ahí estaríamos hablando de la socialización política, está teniendo una experiencia de conocimiento de esa comunidad. Y esto nos da como un resultado lo que es una subjetividad política que ya es como la creación, la construcción de, de una identidad, pero ya de manera colectiva, ¿sí? Y entonces, esto se da a través del conocimiento de esa comunidad, de la creación, de la historia, del conocimiento de la historia de esa comunidad, perdón. Entonces, eso es la socialización y el que hace y el encargado de hacer todo este proceso es el sujeto político. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Joana Jiménez. Sí, compañera, aquí sí, en cuanto, mira que mediante el autor Herrera del 2022, podemos decir que la socialización política es el proceso mediante el cual los individuos adquieren los conocimientos, ¿no? Entonces, como también adquieren pues actitudes y valores los cuales pues son necesarios para participar en la vida política dentro de una sociedad. Pues la socialización política puede ocurrir a través de diversos agentes, como lo puede ser la familia, la escuela, como también los medios de comunicación, los grupos de amigos y pues también la participación en organizaciones políticas. Como también pues la socialización política tiene la capacidad de construir la subjetividad del individuo y como también determina su identidad política en varias formas. Un ejemplo claro es donde se pueda inculcar valores políticos específicos en los individuos. Entonces, como el compromiso con la democracia, la igualdad, la libertad, entre otros. De igual manera, pues los individuos pueden interiorizar cada uno de los valores y construir una subjetividad política en torno a ellos. Listo. Bueno, compañeras, mi nombre es Daniela Jamauca Rincón. Lo que les quiero compartir es que, según Díaz, define la subjetividad citado por Cubides como un proceso por el cual, espera un segundito, por el cual uno mismo y sus acciones se convierten en el objeto de observación a partir de examinar y comprender cómo las narrativas estructuran las propias experiencias y cómo nuestras experiencias estructuran nuestras narrativas. Aquello quiere decir
que la subjetividad nace de una socialización, lo que hablaba nuestra compañera Kisi, de que a través de esa socialización es cuando se puede conformar una comunidad, ¿sí? Y el sujeto es configurado a través de sus sentidos, ¿sí? Y es consecuente por sus experiencias. Estas configuraciones no solamente son de forma cognitiva, sino que es una forma integral que implica cada esfera del ser humano, tales como la parte afectiva, lúdica y política de esta. Podemos evidenciar que la socialización se aborda a través de tres dimensiones, como proceso que se vincula directamente con las diversas experiencias configuradoras de la identidad social, como producto que son las normas, valores que se rigen en cada institución en la que convive el ser humano, y es un mecanismo social que es la reproducción y transformación de una cultura política determinada. Entonces, esto se da, esto lo menciona Álvaro Ospina y García, 2012. Esto se da porque hay una continua interacción y por ende el sujeto es moldeado, el sujeto político es moldeado porque es allí donde se definen las actitudes, las ideologías y el comportamiento tanto de los individuos como los colectivos en relación con la vida en común, con la participación ciudadana y con la posición frente a las escenas públicas del país. El artículo que nos dejó en las referencias bibliográficas, que fue la aproximación a la subjetividad y socialización política de jóvenes combatientes de conflicto armado en Colombia, allí se ve la importancia de esa socialización política, cómo puede configurar la mente de los demás, porque a través de sus experiencias pudieron darle ese sentido, ese lugar como ciudadanos, ¿sí? Y ahora ellos en su lenguaje del dolor y de su experiencia es un ejemplo a seguir de, de afrontamiento, de resiliencia, de poder sacar adelante su vida a pesar de todas las dificultades que tuvieron, ¿sí? Entonces, por ende, pues podemos ver que ellos toman su responsabilidad social frente a la sociedad. También mencionan que la familia es un núcleo importante en su vida como socialización y también tuvieron ese anhelo de regreso, ¿sí? Entonces ellos empiezan como a contar esa experiencia y a través de esos encuentros grupales es donde ellos se forman como sujetos políticos. Gracias, Dani. Bueno, y retomando un poco, que Kelly Rodríguez, retomando un poco lo que han dicho mis compañeras, yo creo que aquí en este punto, sobre este conversatorio, lo importante es como hacer como un feedback de lo que han dicho. Y en la pregunta se hablan de tres temas importantes: el sujeto, la socialización política y la subjetividad política. Y lo que ustedes han comentado son de las tres. Una el sujeto, que es la persona que, o el hombre o mujer que decide ejercer su derecho al voto, y en esto participa y se compromete con todo lo que tiene que ver sus emociones, sus sentidos, todo lo que tiene coherencia para él y que decide participar. Ese sujeto va a entrar dentro de un proceso de socialización política, ¿cierto? Como González en 2006 hablaba sobre el proceso de la socialización política, que es aquella que a través del cual los ciudadanos adquieren opiniones políticas, y esas opiniones políticas después se van a ver tenidas en cuenta, perdón, cuando vamos a ejercer ese derecho al voto. Todo lo que es esa socialización política va basada en los conocimientos que vamos adquiriendo de nuestros grupos familiares, de nuestra escuela, colegios, universidades, y todo eso que nos aporta a nosotros como ese sujeto cuando vamos a hacer la utilización de ese voto. Y además de eso, pues basado en toda esa socialización, vamos a tener esa subjetividad política, que la subjetividad política al final es mi experiencia, como su palabra lo dice, es una subjetividad, lo que piense yo no van a pensar mis compañeras, que eso puede suceder si nos pusiéramos a hablar de política, y al no estar de acuerdo con lo mismo, no significa que esté mal o bien, solamente que cada una tiene una subjetividad política
que al final eso se crea por sus propias experiencias. Entonces es como retomando un poco lo que han dicho cada una, pero que nos da como respuesta a esa pregunta inicial. Ok, compañeras, dando ya cierre con broche de oro, podemos decir que en cuanto pues a todo el proceso que se ha venido trabajando, la socialización política se considera como un proceso en el cual pues los individuos adquieren conocimientos, actitudes, valores y comportamientos relacionados con la política y la vida cívica, que es lo que todos ustedes nos han venido mencionando en el transcurso de este conversatorio, donde pues tenemos que tener claro que este proceso comienza desde una edad temprana y que se lleva a cabo a lo largo de la vida a través de las diversas fuentes como la familia, la educación, los medios de comunicación, el entorno social y las interacciones sociales, como bien lo mencionaba alguna de ustedes en su aporte. La socialización política, pues también podemos decir que juega un papel crucial en torno a la construcción de la subjetividad política, ¿cierto? Y que algunos factores que mencionaron ustedes y son bien importantes a tener en cuenta son la formación de valores y creencias políticas, la identificación política, la participación política, la ciencia política y la identidad política. Pues todo esto da pie a una socialización política en un proceso continuo que moldea la subjetividad política de un individuo determinado en una gran medida su identidad política, creencias, valores, comportamientos, como ya lo mencionábamos, y este proceso puede influir en cómo una persona se relaciona con la política, cómo participa con ella y cómo contribuye a esta formación de una sociedad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Gracias, compañera. Gracias, compañeras.